Pues lo anticipábamos hace apenas unos días que hoy el programa especial giraba en torno a un asunto tremendo, los más vulnerables o de los más vulnerables, los mayores. Hoy nos vamos a ocupar de una lacra silenciosa, es el maltrato a los mayores, el maltrato y el asesinato de mayores. Las noticias con las que vamos a abrir el programa, créanme que son realmente escalofriantes. Comienzan en España este primer bloque y termina en Tokio. Les va a sorprender, cuando menos les aseguro que este programa no les va a dejar indiferente. Hoy tengo a mi izquierda a una estupenda abogada, Mercedes Vázquez. Representa a MAFI, la Asociación Madrileña de Abogados de Familia y de Infancia. Bienvenida, ¿cómo estás? Pues buenas tardes, una tarde más. Gracias por tenernos en consideración, María José. Siempre es un gusto. Y aquí estamos encantados. Siempre es un gusto recibiros, siempre lo comento, porque además de ser estupendos profesionales, es que, oigan, lo cuentan. Qué grandes oradores son todos. Lo mismo es que tiene que ser un requisito para pertenecer a MAFI. A mí me va fenomenal. Bienvenida. Y otro de los grandes, este abogado penalista, Armando Pérez, al frente de uno de los programas con más tradición, hablando de todo lo que tiene que ver con la justicia en España. Imagínense qué pedazo de programa. Legales en las ondas. ¿Cuántos años? Pues en las próximas Navidades entraremos en el 7º año. 7 años, número cabalístico, qué bonito. Sí, o sea, 6 y pico. Habéis variado además, sí, hemos cambiado, de plataformas. Andamos con los podcasts ahora, estamos superando los 20.000 oyentes. Qué bueno. Solamente en podcast, malo en YouTube, estamos tocando varias redes. Y bueno, muy contento, porque sobre todo estamos enseñando lo bien que funciona la justicia en España. Nótese la ironía de Armando Pérez, por favor. Nótese la ironía. Estupendo programa, Legales en las ondas. Bueno, pues metiendo ya al tajo a nuestro programa de hoy, fíjense que para dar actualidad a este programa, que alguno de ustedes puede pensar, hombre, asesinato de mayores en nuestro país, pues la verdad que sí que es exagerada esta mujer. Miren, cadena humana en Cuenca contra el maltrato a las personas mayores. Llaman, como les decía anteriormente, la lacra silenciosa. Las agresiones a las personas mayores son una lacra social que existe más aún en provincias con la población tan envejecida como la conquense, aunque pocas veces se denuncien, por lo que es complicado contabilizar cuántas se producen realmente. Para concienciar sobre este problema, la Diputación y la Unión Democrática de Jubilados y Pensionistas de Cuenca realizaron una cadena humana aprovechando que se celebraba el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato a la Vejez. ¿Y por qué he cogido esta noticia de arranque? Pues especialmente para compartir con todos ustedes y con nuestros invitados que hasta tal punto es una lacra, hasta tal punto es un asunto con plena vigencia en España, que en España, concretamente en Cuenca, he cogido esta noticia, podría haberla cogido de otros puntos geográficos de España, pero he cogido este de Cuenca, en el que se hacen cadenas humanas para protestar, para llamar la atención sobre esta situación con los más vulnerables. Sí, bueno, yo es que creo que nos estamos empezando a fijar en lo mal que funcionan las cosas, sobre todo las cosas públicas. Y en este caso, pues se ha hecho una cadena humana en Cuenca, pero como tú bien dices, podía haber sido en cualquier otro lado, para resaltar un poco el abuso y el maltrato a la vejez. Nuestros mayores son unos de los más débiles, junto con los deficientes, y hay que protegerlos. Y con los menores, niños, con los menores de verdad. Y los menores y con los animales, también, que también son hijos de Dios. Y bueno, pues se ha hecho
una cadena humana en Cuenca, pues para hacer ver en qué situación visibilizar, estamos, ¿verdad? exactamente en qué situación estamos, y a ver si se puede hacer algo que, bueno, yo no soy muy... Optimista. No. Bueno, yo creo que aquí esto lo que refleja es una necesidad social de dar visibilidad a un problema cada vez más creciente y más grande, y una necesidad de movilización de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía está diciendo, oye, esto es un problema que antes igual no tenía muchas dimensiones, pero que está... Ha ido en aumento. Ha ido en aumento, ¿no? Motivado por diferentes factores que confluyen. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la esperanza de vida cada vez es mayor. Antes, mis abuelos se murieron la mayoría con 50 años. Hoy, Bueno, con 60 ya eran como mayores, eran muy y hoy con ancianos. 60 años ya hoy ves la tú. mayoría de la gente llega a los 80, 85, incluso 90, 90 sin ningún tipo de problemas, con una calidad de vida más o menos buena, la medicación, la esperanza de vida evidentemente ha mejorado muchísimo. Y después yo creo que está unido a esto un cambio en cuanto a los valores sociales. La figura del mayor no tiene la consideración y el respeto que tenía hace 30, 40 o 50 años en este país. Ha desmejorado mucho. Vamos a ver el punto de vista policial. Miguel Sánchez es policía, siempre lo digo, es un policía de profundísima vocación, y sobre esta observación que ha hecho Mercedes Vázquez tan interesante, ¿no?, sobre el respeto, ¿no?, a esa figura del mayor que ella cifra en 30, 40, 50 años. ¿Qué opinión tiene Miguel Sánchez? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Miguel, desde la Buenas noches a todos. perspectiva... Mira, estabais hablando precisamente de pueblo. Mira, el tema que hoy estáis tratando del abandono o el maltrato de los ancianos me viene como anillo al dedo, porque yo estoy ultimando el segundo libro y va sobre mis recuerdos de la infancia y las experiencias de 40 años de profesión de policía, y dedico 2 capítulos concretamente a las personas mayores. Mira, para comenzar os voy a narrar una historia que mi abuela María nos contaba a todos los nietos allí al calor del brasero en una mesa camilla. Qué bonito. Contaba mi abuela que un hombre llevaba a cuestas a su padre para trasladarlo al asilo, y a la mitad del camino paró a descansar a la sombra de un árbol y beber un trago de agua fresca. Fue entonces cuando el padre dijo: aquí mismo descansé yo cuando llevaba a mi padre al asilo. El joven se quedó pensativo, cogió al padre a cuestas, dio media vuelta y regresaron juntos a casa. Esta historia de mi abuela sirve para que reflexionemos sobre el abandono de los ancianos en sus propios domicilios, que hay muchos, y también en los asilos que hoy llaman residencias de la tercera edad. Sí. De la tercera edad. La gran mayoría una basura, como bien hemos demostrado en este programa. Donde en algunos casos, no todos, por supuesto, no, pero todos, los familiares solo acuden a la última hora como aves de rapiña, que ya conocéis multitud de casos, y yo por la profesión, pues bastantes más a lo mejor, ¿no? Dicho esto, también os voy a decir una cosa, que todos los ancianos no son indefensos, ancianitos y abuelitos. Hay un grupo, yo los clasifico aquí en el capítulo que estaba escribiendo, en el grupo de indefensos, y otros que los titulo no los sabelotodos, que purulan por parques y plazas dando la tabarra y la monserga a todos los que se encuentran. Estos engañan, que ya te digo que no todos, engañan bastante a las compañías de seguro, inventando hechos inexistentes para cobrar la indemnización. Suelen perder las cadenas de oro o los relojes y luego acuden a la comisaría diciendo que 2 tíos muy malos, con muy malas pintas, les ha sacado un objeto punzante y les ha amenazado y les ha desplumado para de alguna manera sacar el dinero. También son el típico anciano sabelotodo que cuando salen preferentes en los bancos y dan un interés del 11%, compran preferentes, y después, cuando fracasa o quiebra esta operación, acuden a la directora o al director del banco diciendo que son indefensos ancianitos y que les han engañado en el banco, y estos sí que no son para nada indefensos. Yo he hecho esas 2 clasificaciones, pero con respecto al tema que estáis tratando, sí que es verdad que la experiencia me ha demostrado que en muchos casos los familiares solamente acuden cuando hay algo que llevarse luego, después de que el hombre ha estado abandonado allí en una aparcacoches, no aparca ancianos, ¿no?
como son Así es, la mayoría de Miguel. las residencias. Así es, Miguel. Muchas gracias por contarnos esa historia de tu abuela, que tu abuela María contaba al calor de ese brasero en la mesa camilla. Ha sido entrañable. Muchas gracias, Miguel. Muy bien, un saludo a todos. Gracias, muy buenas noches. Pues lo comentábamos, ¿no? Esta primera noticia nos hablaba de la necesidad de dar visibilidad a una situación tremenda. Miren, Barcelona detectó en 2023, son los datos que tienen de ese anterior año, más de, ojo, 500 casos de maltrato a personas mayores. 500 en Barcelona. Barcelona. Dicen, cuanto más dependencia, más riesgo de abusos. Fíjense, un 71,7% sufrió abusos psicológicos, un 4,7% maltrato económico y el maltratador más habitual, a ver, lo voy a decir, suele ser el hijo varón. Gritos, golpes, negligencias, robos e incluso abusos sexuales. Estas son algunas de las formas de maltrato a las que se enfrentan las personas mayores de 65 años. A medida que avanza la edad y su grado de dependencia, aumenta el riesgo de malos tratos. La franja de mayor peligro se da hacia los 80 u 85 años, según señala la directora del Programa de Promoción de Autonomía Personal y Prevención de Maltratos a las Personas Mayores de la Diputación de Barcelona, donde, insisto, 500 casos de maltrato a personas mayores en 2023. Estos abusos se dan porque vivimos en una sociedad con una mirada edadista donde las personas de tercera edad molestan. ¿Se maltrata a los mayores porque molestan? Sí, claro. Si me dejas que haga una Por favor, te lo ruego. reflexión, el otro día, no hace mucho, una semana tiene que estar, vimos, mi mujer y yo, una película en Netflix de, no dos ancianos, pero de ya dos personas mayores que los hijos, una hija y un hijo, no les hacen ni caso. Y ellos simulan que les han tocado 4 o 5 millones de euros. A partir de ahí, es mentira. A partir de ahí es cuando los hijos, como bien ha dicho Miguel, se empiezan a acercar, empiezan a ver cómo le va el dinero. Ya, pero es que eso es real. Es que eso yo estoy convencido, yo no conozco ningún caso, o si lo conozco no lo sé, pero yo estoy convencido que eso es cierto. Una forma de maltrato yo entiendo que es dejar a los mayores solos. Cuando yo he visto muchas veces, y seguro que Mercedes también, cómo los hijos, bueno, yo lo he visto, no sé si Mercedes, pegan a los padres. No digo que vayan y los peguen, pero directamente, pero cuando pierden los nervios, cuando están malos, porque cuando tienen demencia, cuando tienen Alzheimer, cuando tienen todas estas cosas, los hijos no están, bueno, muchos, yo sí estuve, por ejemplo, pero muchos no están y pierden los nervios y les puedes pegar y les puedes... Y eso es complicado, es complicado. Y luego, ¿qué pasa? Los llevas a una residencia. ¿Y cuántas veces hemos hablado aquí de lo que pasa en la residencia? Porque esa es otra. Tenemos un programa especial que pueden buscarlo ustedes en YouTube. Sí. Ya sé que todas las residencias no serán así, pero desde luego nosotros barajamos las denuncias de usuarios y de documentación de prensa de los últimos 3 años y verdaderamente quedé horrorizada. Podría haber hecho programas, no uno, sino con ese material para 4, para 5 programas. Usuarios que denunciaban tener la habitación a 40 y tantos grados, residencias donde había excrementos en las paredes, residencias donde se maltrataba, residencias donde se violaba ancianas, residencias donde se daba comida putrefacta, comida podrida, no mala comida, no una comida basura, que es lo que más habitual, no, comida podrida. Y por supuesto malos tratos, gritos, personas dependientes con Alzheimer, que su cuidadora les pegaba. Bueno, hice un programa, pero podría haber hecho 4 o 5 solo con la documentación de un par de años de prensa, más las denuncias que tuve, más mi propia experiencia. Naturalmente soy una persona interesada fundamentalmente en los mayores y en los animales, así que procuro informarme y tener contactos.
El problema es que tú los dejas ahí, los dejas perfectamente, porque claro, las personas que te atienden es todo maravilloso, es todo perfecto. Más falso que Judas. Y no saben lo que pasa. Y como tú bien dices, habrá residencias que funcionen, ¿eh? Sí, sí. Yo no las conozco, pero seguramente las yo habrá. Tampoco. Pero es verdad. Y bueno, que un hijo pegue a un padre, para mí eso yo creo que es un hijo o una hija, porque aquí en lo que yo he preparado, en lo que se ha preparado, dice que si los más violentos son los hombres y tal, pero yo conozco a cada mujer también impresionante. Aquí hemos tratado también ese tema, ¿no? Entonces, bueno, yo Datos creo que... escalofriantes, 544 casos de maltrato hacia personas mayores. De la misma manera que hemos arrancado con una cadena humana en Cuenca, pues tomo como referencia el maltrato en Barcelona. 24,1% superaba los 85 años, el 71,7% recibió abusos psicológicos y un 47,4% sufrió maltrato económico. Hijos que se apoderan de la cartilla de sus padres y gastan el dinero como si fuera suyo, o que a través del chantaje emocional hacen que sus padres le cedan el piso. Además, se detectó violencia física en más de 130 casos. Vemos señales de golpes, moratones, incluso heridas de quemaduras. Bueno, por Dios, esto es tremendo, Mercedes. Vamos a ver en estos ámbitos y además donde muchas veces se producen en entornos de intimidad, en el propio domicilio, donde nadie va a poder ser testigo ni ayudar a esa persona mayor porque están esos entornos de privacidad y va a ser mucho más silencioso, por lo tanto, y mucho más difícil de denunciar y de detectar, ¿no? Por eso sí que va a ser importante detectar estos signos de abusos, ¿no? En las personas mayores, estos cambios de comportamiento que puedan tener, estas condiciones físicas igual sospechosas, desaliñados, es decir, mal cuidados, y lo importante es eso, tan pronto se detectan, denunciar a servicios sociales o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero vamos a ver que va a ser complicado, porque además muchas veces por vergüenza las propias personas mayores no se atreven a contarlo al entorno, porque es su propia familia la que le hace víctima de estas situaciones, ¿no? Y vamos a ver tipos de violencia física, psicológica, de carácter sexual, económica y también negligencia, ¿no? Que va a implicar una serie de entornos donde las personas mayores van a ser víctimas de un aislamiento social, ¿no? Muchas veces sus hijos los aíslan para que no cuenten, para que no se detecte esta existencia de algún tipo de violencia, ¿no? Va a ser en entornos donde además va a haber una dependencia económica. Ya se encargan estos hijos en esta violencia filio-paternal de que estos mayores no tengan ningún tipo de capacidad económica para pues poder rebelarse frente a eso, irse, separarse de esos entornos ni nada. Es decir, la dependencia va a ser en todos los extremos, es decir, no tienen un duro. Después no les van a dejar tomar ningún tipo de decisión, se van a anular a esas personas en cuanto a la toma de decisiones respecto de lo que es su vida y vamos a ver que se caracterizan porque son ambientes tensos y conflictivos, donde hay gritos, donde hay amenazas, donde se amedrenta a esa persona mayor de edad por una persona que es joven, falta de cuidados básicos, manipulación financiera, uso indebido de dinero, de pensiones, les desvalijan las cuentas sus propios hijos muchas veces y después la característica principal es la invisibilidad del abuso. Vamos a ver que la familia al final minimiza, niega la existencia, es decir, lo oculta y invisibiliza de alguna forma ese entorno tan horroroso donde viven muchas personas mayores. Y que por lo tanto no se puede demostrar, que en el fondo es lo que tú decías. Pero hay una figura, estamos hablando de los hijos, y hay una figura que yo no quiero olvidar, y los hay muy buenos, los cuidadores. Bueno, sí. Cuando los cuidadores... Voy a preparar otro programa que se llama El crimen de los cuidadores. Ya no me refiero tanto en cuanto a la residencia. No, yo hablo de asistencia a domicilio. Casas, lo digo porque yo me ha pasado, que los hay muy buenos o muy buenas, pero los hay que no sabes. Cuando tú te vas de casa, cuando no hay nadie más, te vas de casa y dejas a un cuidador y a tu madre o tu padre, no sabes, como bien dice Mercedes, lo que va a pasar, no sabes lo que está pasando.
No sabes, a no ser Sobre que la veas todo- con trauma, con traumatismos, aunque no es con magulladuras. Si le ha pegado un bofetón, tú no te vas a enterar. Qué horror. No te vas a enterar. Eric Encinas, ya saben, el periodista que lo sabe todo sobre los delitos en el Mediterráneo. Buenas noches. Buenas noches, María José, y también a los tertulianos con los que estás esta noche, haciendo Bueno, este especial. Los datos de Barcelona son tremendos, casi 500 Sí. personas fueron maltratadas. Así es, en 2023 esos datos revelan que, bueno, que hubo más de 500 ataques, ¿no? De alguna manera a personas mayores. Como estabais apuntando, en muchas ocasiones es el propio hijo, en este caso el varón, ¿no? El que a veces hace estos abusos contra personas, contra su, bueno, progenitor o progenitora mayor, muy mayor, ¿no? Y no hay que olvidar que son un grupo débil, es vulnerable, ¿no? Como estabais apuntando. Y de hecho, además es que esta tendencia está aumentando, pero ya no solo, y también lo estabais diciendo, es que lo hagan otros familiares, a veces por problemas económicos, que en ningún caso se justifica ningún acoso a ninguna persona, pero es que además se ve en entornos donde evidentemente hay más familias, en algunos casos desestructuradas, ¿no? Que es donde se producen, en el caso digo, de lo que también estamos viendo mucho en Barcelona, y es donde se produce a veces este tipo de acoso a personas mayores. Pero también no hay que olvidar que, que se han perdido mucho los valores, ¿no? Y por eso están aumentando esos ataques contra personas mayores que en muchos casos no se pueden defender. De hecho, las más significativas eran las octogenarias, ¿no? Personas que incluso Sí. a veces ya tienen problemas seniles, ¿no? Que Alzheimer. Yo veía, y lo habréis comentado también, lo hemos ido comentando, agresiones también y por parte de ladrones o delincuentes a personas mayores sin escrúpulos, ¿no? Que les tiran al suelo, que ya hemos visto casos, ¿no? Y de personas de esta edad, ¿no? De 80 años, ¿no? Incluso que se aprovecharon de una persona también con Alzheimer, no hace mucho que salió también en los medios de comunicación, que ya la habían acosado ya varias veces. Es decir, que estamos viendo que se van reproduciendo, y como estabais apuntando, en no pocos casos es por un tema económico, que muchas veces es el motivo, sino que también a veces es acoso incluso sexual, ¿no? Que llega al punto de que puede haber una violación a una persona mayor indefensa. Es un horror, Eric. Entonces es motivo de que lógicamente hace falta concienciar a la gente, no es lo que apuntan las ONGs para que estas, y también lo que apuntamos nosotros, los periodistas también en los medios de comunicación, ¿no? Que es concienciar a la gente de que eso no puede ocurrir y no puede seguir esa línea, subiendo de esto contra personas mayores. Gracias, Eric Encinas. Un abrazo. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Un beso. Desde Barcelona. Empezábamos en Cuenca, Barcelona. Pues miren, nos vamos a ir hasta la región de Murcia. 7 de cada 10 personas mayores, señores, señora y señor, que sufre abuso lo recibe en el entorno familiar. 7 de cada 10. La Confederación Estatal de Mayores Activos detecta en los últimos 5 años más de 2.400 casos de maltrato y o abuso en la vejez. 74 de ellos en la región de Murcia. El 77% de las denuncias se da en el ámbito familiar. Mercedes. Pues sí, y ahí influye mucho también lo que decía, lo que acabábamos de oír, ¿no? Pues las situaciones de desestructuración familiar, los ambientes, ¿no? Sociales de los que proceden estas familias, donde muchas veces la violencia doméstica es el pan nuestro de cada día, donde hay además igual estilos de crianza muy laxos de esos familiares, donde permisivos, con negligencia, que provoca todo esto, ¿no? Y después todo esto amparado con lo que habíamos hablado, con las situaciones de privacidad en las que se producen y la facilidad, por lo tanto, para avisar de una persona sin que haya nadie que pueda ayudarla. Sí, es que en el fondo es más de lo mismo. Lo único que cambia es que en vez de Barcelona es Murcia. Pero en el fondo es más de lo mismo. Y sobre todo yo sí que quiero hacer hincapié en la invisibilidad, en que ocurre en sitios en los que no hay testigos, en los que es muy difícil que una vez que haya una denuncia se pueda demostrar que hay delito.
Entonces, bueno, hay algo que he estado leyendo de los automaltratos y es, como se llama automaltrato, como refería un poco Mercedes, es un poco el género, que suele ser una mujer, suelen ser mujeres a partir de 70 y tantos, 75 años, que no tienen una cultura amplia, no tienen o grande, y entonces no denuncian, no les da miedo denunciar, y eso pues es algo que va en contra, pero yo entiendo que es cambiar de ciudad. En España está pasando. Y también cuando lo he estado mirando, cuando lo he estado preparando, una de las cosas que estaban diciendo por la región de Murcia es que había que dar un poco más de preparación a los cuidadores. Me imagino que se refiere tanto a los de las residencias como a los del ámbito familiar. Pero es que yo creo que hay que dársela, ¿no? Y que es muy importante. Pero yo creo que también depende mucho de la persona, porque aunque no tengan una formación, tú no puedes pegar a una persona. Tú no puedes ser malo, porque entonces ya no rayas con la incultura, rayas con el delito. Entonces yo creo que eso es así, ¿no? Vamos a hacer un alto en el camino, regresamos enseguida con más reflexiones sobre esta noticia tremendamente impactante. 7 de cada 10 personas mayores sufren ese maltrato dentro de la familia, pero miren, otra noticia con la que vamos a abrir esta segunda parte del programa, os la dejo encima de la mesa, Mercedes, Armando. Tokio. Alarma por los ancianos asesinados en sus familias por la crisis de los cuidadores. En fin, hacemos un alto en el camino. Miren, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, ¿verdad? Son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Les hablo de Colacel Antiox. Es de mundo natural y es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Regresamos enseguida. Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles. Montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardo 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano.
La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues como les anticipábamos, vamos a redundar en esta noticia de la cual ya nos hemos ocupado. 7 de cada 10 personas mayores que sufren abuso lo reciben en el entorno familiar. Está con nosotros César Blanco. César, buenas noches. María José, buenas noches. Pues yo te lo voy a poner un poquito peor, porque ahondando la noticia, la estadística nos lo pone todavía peor. Habla del 77%, que son casi 8 de cada 10, son más de 3 de cada 4, y esta estadística tan triste, tan dura, tan repugnante, nos la da la Confederación Estatal de Mayores Activos, que se creó en 2019, empezó a hacer esta buena lectura. La presidenta se llama como tú, María José, que es de las personas más empáticas para los ancianos que conozco, pero se apellida Sánchez, espero que no se la hayan puesto ese año porque sea hermanastra de nuestro presidente. El caso es que esto es por coacciones, maltratos psicológicos, y un tema que sería bueno tocar, que es muy importante y muy frecuente, el tema de herencias, y cómo la gente al envejecer hay mucho buitre por debajo que se quiere quedar lo que no es suyo, que suelen ser las siguientes generaciones. 2 de cada 3, en estos casos tan exagerados de maltrato dentro del propio ámbito doméstico, son mujeres de más de 35 años, o sea, mujeres ya bastante ancianas que sufren el propio daño dentro de su hogar, seguramente de sus familiares. Vamos a dar una solución, ya que las residencias de ancianos, un montón de ellas afloran cada mes, que están como la Terminal 4, con garrapatas y con chinches, cada mes sale una residencia que son auténticas cuadras, no todas lo son, evidentemente, y las dificultades que hay muchas veces en el tema de las herencias. Aconsejo desde aquí a todo el mundo que en vida y lo más jóvenes posibles vendan lo que tengan y lo distribuyan como les salga de las narices o se lo gasten ellos. Porque de verdad, yo que me dedico al mundo inmobiliario, en España la gente generalmente no tiene empresas. En lo poco que ha ido ahorrando lo ahorra en una segunda o tercera vivienda. Y eso, pues, cuando fallecen, acaba siendo al final un problema en las herencias de las siguientes generaciones. De verdad que en vida, cuanto más jóvenes mejor, que lo vendan, salvo la casa en la que viven, y que lo disfruten o se lo den a quien les dé la gana o se lo gasten lo que les dé la gana. Y luego un último consejo, un formato que existe es para gente que solo tiene una vivienda, eso también es bastante frecuente en Madrid, y es la nuda propiedad, que es vender la vivienda, pero es tuyo el usufructo hasta que fallezcas. Con lo cual, por favor, que nadie dependa de la siguiente generación, que nadie dependa de una residencia y que no nos pase esto. 8 de cada 10 personas prácticamente maltratadas en su entorno familiar. Tremendo. Muchas gracias, César Blanco, por estar con nosotros. Un saludo.
Un abrazo fuerte. Gracias. Hay un teléfono de atención gratuito contra el abuso y el maltrato en la vejez, es el 965 65 66. 965 65 66. Nos vamos hasta Tokio. Alarma por los ancianos asesinados en sus familias por la crisis de los cuidadores. Miren, yo no sé ustedes, a mí este titular me sobrecoge. Es muy alarmante, sobre todo en una sociedad como la japonesa, donde las personas mayores siempre han sido un referente, ¿no? Y siempre se ha considerado que la antigüedad y la experiencia son valores muy importantes para la sociedad, muy valorados, y los mayores han sido siempre personas muy valoradas, muy respetadas y de mucha importancia, y, ¿no? y que además rendían, lógicamente, como tiene que ser, pleitesía a la imagen del venerable anciano, creo recordar, vamos. De hecho, en Japón creo que el 15 de septiembre es el Día del Respeto al Anciano, o sea, tienen un día específico para ellos. Por eso llama mucho la atención que un país como Japón, pues de repente, tras esa veneración durante secular de la ancianidad, ahora de repente veamos que los propios familiares que cuidan a los ancianos sean los asesinos de los mismos. Fíjate, Mercedes, permíteme, Mercedes y Armando, he tomado esta noticia porque me parecía un titular realmente escalofriante. Verán, esta noticia, que es una noticia reciente, hace referencia a un estudio publicado en las últimas semanas. Entre 2011 y 2021, es decir, la noticia es reciente, pero el estudio es entre 2011 y 2021. Miren, cada 8 días una persona mayor fue asesinada en Japón por un miembro de su familia que le cuidaba. En algunos casos, este último también se quitó la vida después de tomar la decisión extrema. Esta dramática estadística cuenta la noticia, directamente relacionada con lo que se denomina fatiga del cuidador, que podría incluso empeorar con el tiempo, según este estudio, porque el aislamiento forzoso, estaban hablando en los tiempos de pandemia, había agravado la desesperación de los cuidadores no formados que intentaban cuidar a sus familiares que vivían con ellos y necesitaban atención. Es una situación pues, que se da posteriormente. Posteriormente no, la pandemia fue en 2020 y este estudio llega hasta 2021. ¿no? Sí, yo cuando lo he estado mirando, digo, bueno, Barcelona, Murcia y ahora Tokio. Cuenca. Pero yo creo que esto es un poco distinto. Y me baso también en lo que decía Mercedes, en la veneración al anciano en Japón. Lo que pasa es que sí que se hace referencia a la fatiga del cuidador. Yo creo que muchas veces cuando tienes una persona, la estás cuidando, no tiene nada que ver de que estés más o menos formado. Eso cuando solamente hay una persona día y noche, y lo digo porque sé lo que estoy diciendo, porque yo lo he pasado, cuando estás día y noche cuidando a una persona, llega un momento de que te vuelves loco. Entonces, bueno, a uno nos da por ver Netflix y a otro le da por matar a su padre o a su madre, ¿no? Qué bien definido. Claro, entonces... ¿Quién cuida al cuidador, además? Claro, es el problema de este país. ¿Quién cuida al cuidador? Entonces yo creo que esto viene un poco más por ahí, ¿no? Yo creo que se sigue perseverando a la figura del anciano. Lo que pasa es que esto no viene por la herencia, yo pienso, no viene por la herencia, no viene porque... Sino por el cansancio, el agotamiento. Sino porque pierde... Por eso luego posiblemente venga el suicidio, porque has matado a tu padre o has matado a tu madre, a esos que veneras. Yo lo veo así, a lo mejor es una forma particular de verla. Es muy interesante. Yo creo que confluyen una serie de agotamientos, ¿no? Es un agotamiento emocional por ese aislamiento de meterte en una casa a cuidar a una persona mayor y que muchas veces tu vida ya se vea reducida a las 24 horas del día. Mucha gente hasta tiene que dejar sus propios trabajos para poder cuidar a un anciano. No tiene vida. Eso por un lado, o sea, que es un agotamiento emocional absoluto, ¿no? Tu vida se para, igual que esa persona a la que tienes que cuidar. Tu vida se limita al entorno de la vivienda
día tras día tras día. Tras esto hay un agotamiento físico, evidentemente. Y Cuidar a emocional y una mental. persona, aparte del agotamiento emocional, es físico, es decir, es trasladarla, levantarla, bañarla, vestirla, peinarla, darle de comer, Esto es. etcétera, etcétera. Y después también hay un agotamiento económico, porque muchas veces es eso. Igual esos familiares tienen que dejar su trabajo, con lo cual dejan de percibir ingresos y se limita su economía igual a esa pensión que percibe esa persona mayor, que igual no llega para sufragar lo que es una hipoteca y lo que son los gastos ordinarios de una persona con actividad económica que deja de tenerla, ¿no? Entonces, eso unido a esa gran longevidad que tienen los japoneses y unido a que parece ser que ha aumentado aún más la población de personas mayores en Japón, yo creo que es un campo de cultivo para que nos encontremos con esta situación tan concreta que es alarmante. Permitidme un párrafo más de este estudio que subraya las palabras de Armando Pérez y naturalmente de Mercedes Vázquez. Miren, el informe hace referencia, entre otros, ahora pondré voz a otros, a un episodio interceptado por la policía de Tokio que detuvo a un hombre, miren, de 86 años, al que encontraron en su casa, desde donde él mismo había llamado a las autoridades para decir que había estrangulado a su esposa enferma de 81 años, a la que él mismo atendía. Este hombre se llama Arao Yoshida y dijo a la policía que simplemente estaba agotado de cuidarla. Hoy en día, además, con los avances farmacológicos, una persona mayor que no se encuentra muy bien puede alargar su vida 20 años más. Igual necesita 20 pastillas al día, pero antes no sucedía eso. Con lo cual estamos hablando de unos cuidados a muy largo plazo, de personas 20 años necesitadas de cuidado. Y que hay gente que se le va la cabeza, pero físicamente está estupenda. Yo sí quería también reflexionar en lo que has dicho tú, Mercedes, de que igual tienes que dejar el trabajo. Y si no dejas el trabajo, no sé qué es peor, porque tienes que meter a alguien. Porque si tú te vas, tienes que meter a alguien. Y tienes que pagarlo. Claro, y tienes que cuidar que sea la persona adecuada. Ahí iba yo. Y ya estamos con la pescadilla que se muerde la cola. Y estás con un ojo aquí y otro allí. ¿Y qué pasa ahí? No sabes lo que pasa. Sí, no. Es muy complicado. Son situaciones pues, muchas veces insostenibles a largo plazo, a tan largo plazo. Sí. Fíjense, este estudio habla también de homicidios cometidos por asistentes sanitarios en Japón. Aquí estamos hablando, por una parte, de los cuidadores que están quemados y que termina en unas circunstancias terribles. En España también lo hemos visto, ¿no? Sí, y en algunos casos incluso hemos oído hablar del asesinato por compasión. Creo que fue hace unos años, ¿verdad? Una persona un matrimonio. Un matrimonio era. Sí, que fue muy y dijo que la había asesinado por compasión. Por compasión, incluso realizó un vídeo donde ella se lo pedía, ¿no? Y fue muy sonado porque al principio además le imputaron, pero finalmente creo que le archivaron el procedimiento penalmente, pero bueno, que sí, que hay situaciones muy complejas. Miren, el problema de los homicidios cometidos por asistentes sanitarios existe desde hace tiempo en Japón, pero tengo la sensación de que ha empeorado enormemente durante el confinamiento. Afirmó una profesora del control de infecciones de la Universidad de Ciencias de la Salud de Tokio. Las personas que probablemente ya estaban luchando para hacer frente a una situación compleja con la llegada de la pandemia se encontraron de imprevisto completamente aisladas y no tenían con quién hablar sobre los problemas a los que se enfrentaban. Japón ha aplicado medidas estrictas aplicó medidas estrictas en los tiempos de la pandemia. Insisto, este estudio en el que nos estamos basando es de 2011 a 2021 y desde luego me parece de enorme interés pensar cómo tenía que ser la función de los cuidadores durante 2020, durante el confinamiento, ¿no? Bueno, el secuestro ilegal al que fuimos sometidos los españoles por parte de nuestro gobierno, aunque aquí no pasa nada. Sí, yo creo que la pandemia, el COVID, lo ha agravado todo. O sea, todo si tenía un índice de un porcentaje, eso lo ha agravado. Imaginaros el no poder salir, como decíamos antes, y encima no poder salir nunca.
y estar que no puedan venir nadie. Y no tener ningún tipo de ayuda, porque ninguno. Más o menos, pues bueno, en la gran mayoría de los casos, pues puede haber una ayuda, o bien pública o bien privada, pero de pronto todo cesó. Hay otra derivada de la que todo el mundo hemos oído hablar, que es tremendo, ¿no? Ya vuelvo a insistir que yo soy una persona muy comprometida con los ancianos y con los animales, y en verano, ancianos y animales, hemos leído noticias de cómo han sido abandonados a los animales en una cuneta y a los mayores en un hospital, en urgencias o en una gasolinera. Esto es una realidad, se lo vamos a contar ahora, pero permítanme que les recuerde que estamos muy cerca, bueno, estamos tan cerca que es mañana, imagínense, la Cena de la Resistencia. Si están cansados de la corrupción, la censura o el ataque a las libertades, llega a Madrid, ya lo saben, la Cena con la Resistencia, un evento exclusivo organizado por Distrito Televisión y por Hazte Oír, que reunirá a periodistas, activistas y ciudadanos comprometidos con la verdad. Será el viernes 16 de mayo en el prestigioso restaurante Terracota Casa Gallardo, en Plaza de España, un encuentro íntimo, elegante y combativo, donde se abordarán temas claves como las tramas de corrupción del PSOE, el caso Begoña Gómez, la persecución ideológica, la censura en redes sociales y el control mediático del gobierno. Componentes como Jesús Ángel Rojo, José María Pérez Roldán y Nouna Lozano. Esta cena no es solo un acto social, es un gesto de resistencia frente al deterioro institucional. Claro, las plazas son limitadas, es que no queda nada. A ver si tienen suerte, llamen al 91 371 9167 o hagan una reserva en WhatsApp 722 573 909. Cena con la Resistencia, porque callar ya no es una opción. Es la última oportunidad y tendrá lugar mañana, no se la pierdan. Más de 860 ancianos son abandonados en hospitales y centros de salud de Canarias. No hablo de España entera. Hoy estoy haciendo porciones de nuestra tierra y también hemos salido allende nuestras fronteras, a Japón. Más de 860 personas de la tercera edad son abandonadas en hospitales y centros de salud en Canarias, una situación que se agrava cada vez más en las islas. Por ello, en el programa Conecta Canarias, una producción de Etiqueta Azul de la Radiotelevisión Canaria Pública, quisieron conmemorar el Día de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato de la Vejez, que les recuerdo que se celebra el 15 de junio, visibilizando esta situación que cada vez más se agrava en las islas. Una acción que muchas veces parte de las propias familias de estos ancianos y ancianas, porque tienen muy poca repercusión legal, tal y como ha denunciado el presidente de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología. Tengo dos abogados, tiene poca castigo legal, ¿no? No. Tú has preguntado, me parece que has sido tú el que la que ha preguntado, ¿nos estorban los mayores? Pues aquí lo tienes. Pegar está mal, pero abandonar en una gasolinera. O sea, es que yo me estoy imaginando cuando te vas con el coche, igual que un perro, ¿eh? O sea, no estoy comparando, quiero decir que igual que un animal, o sea, me da... te vas y lo ves. Yo no lo sé, a mí me da mucha pena. A mí es que eso, porque si lo pegan sabes que uno es malo, pero bueno, y el que lo abandona también, pero joder, es que, bueno, jope. A ver, esto es para palabras mayores, que acabe 860 ancianos abandonados solo en Canarias, en residencias y en centros de salud, intuyo, cuando la familia le da por irse de vacaciones, ¿no? Llama la atención que además se concentre mucho en Canarias, donde vemos que... Bueno, porque no me ha dado tiempo a coger estadísticas de todo el país pormenorizadas. Yo he sido pues bastante aleatoria, no sé, he ido cogiendo, no sé, hasta hacer un plano más o menos completo, ¿no? Vamos a ver además dos modalidades, que van a ser, por un lado, los abandonos en hospitales, dejar a los mayores en hospitales y ya no volver a visitarlos ni a preocuparse por cómo transcurre su salud. Pero te localizarán, pero además, ¿no? Bueno, pero
otra cosa es que las familias quieran ir, ¿no? Y los dejan abandonados y sin ningún tipo de cuidado, de visita, de apoyo emocional, ni nada. Y por otro lado vamos a ver también cómo, y además en Canarias especialmente, pues la prolongación de las situaciones de hospitalización de los mayores cuando ya tenían que darles el alta, pues por falta de imposibilidad de que sean cuidados por alguna persona o institución, ¿no? Entonces vamos a ver los dos factores, ¿no? que van a ver, aquí la problemática que se nos presenta es que son abandonados en un hospital, donde probablemente no haya ningún riesgo para su vida y por lo tanto, bueno, muchas veces penalmente el abandono de personas mayores como figura delictiva del artículo 221 del Código Penal en estos supuestos, pues vaya a ser difícil, sobre todo cuando no son personas con una incapacidad reconocida administrativamente, sino que son personas completamente capaces, aunque mayores, ¿no? Otra cosa ya son los abandonos de personas incapacitadas, o si hablas de un abandono pues, en una carretera, en un camino, en una gasolinera, y encima si son personas que ese abandono provoca un riesgo para su vida o se lesionan como consecuencia de esta negligencia, de este abandono, entonces sí que porque operaría el artículo 229 con diferentes tipos de pena y agravantes en función de las circunstancias de la persona a la que se abandone, ¿no? Si hay peligro para su vida, hablamos de prisión de 6 meses a 4 años, si la víctima sufre lesiones graves, prisión de 1 a 5 años, y si muriera como consecuencia de este abandono ya hablamos de una prisión de 2 a 6 años. Con lo cual, pero evidentemente en los hospitales quizás sea más complicado acreditar este abandono de persona mayor, como figura delictiva, hablo. Y yo te pregunto, ¿tú crees que es fácil demostrar que has abandonado a tu padre o a tu madre o a una persona mayor en una gasolinera? Porque claro, luego... Hombre, yo creo que no es difícil, ¿no? Yo creo que no es difícil. Te quiero decir, en primer lugar tenemos el testimonio de la víctima, que me imagino que llegará un momento en el que si tiene capacidad para ello, pedirá auxilio, y esa persona a la que pide auxilio, sea un usuario de la gasolinera o sea algún trabajador, llamarán a la policía y pondrán en conocimiento su situación de abandono de una persona mayor. Después va a depender también de las circunstancias físicas y psicológicas de esa persona mayor, en qué condiciones se encuentre. Todo ello unido a cámaras de grabación, donde seguramente que si es una gasolinera se verá el vehículo que lo ha dejado, hay una matrícula, etcétera, etcétera. Es decir, tendrá que haber un procedimiento, una investigación por un juez de instrucción donde se determinará si efectivamente... Pero permítanme, ¿por qué estáis en esta derivada que todos conocemos, ¿no? Porque hemos leído noticias de anciano abandonado por su familia en una gasolinera, efectivamente. Pero fijaros que estamos centrando en este caso en hospitales y centros de atención sanitaria. Y claro, sigo leyendo el estudio, dicen los expertos, nos sentimos muy frustrados porque lo denunciamos, es decir, lo que denuncian es que no tiene por qué estar esa persona en urgencias, no tiene por qué estar esa persona hospitalizada y no tiene por qué estar en un centro ambulatorio porque no lo requiere. Dice que lo denuncian, pero vemos, dice este experto, que se terminan gestionando plazas extraordinarias en contra de la voluntad de las personas mayores porque no hay facilidad de retorno a sus hogares por parte de sus cuidadores o familiares. Es decir, no, está malo, quédatelo. Claro, no los quieren. En centros de salud, ambulatorios, claro, y ahí ya tiene que haber hospitales. una red de apoyo institucional que muchas veces brilla por su ausencia, ¿no? Y volvemos al tema que hemos tocado muchas veces, María José. Los servicios sociales en España no funcionan. No hay residencias, hay, pero tiene que haber muchas más. Bueno, el tiempo que puedes tardar. Y luego, además, insisto, o sea, no... Está muerto. Y sobre todo, no aparquen a su familiar en una residencia en España. Échese un vistazo al programa de residencias de ancianos que hizo este programa. Por Dios bendito, o sea, ustedes no saben lo que puede pasar. Es terrible lo que nosotros hemos contado. Y es una realidad, insisto, que habrá residencias estupendas y muchas me estarán viendo y dirán, ya, pero es que no nos podemos ocupar. Bueno, pues y que hay que pagarlas. Cada uno con su conciencia. Las que son privadas hay que pagarlas. Perdona, no hay dinero para pagarlas.
todo, o sea, no hay dinero para pagar una residencia privada, todo para después enterarte que violan a una anciana, que no la creen, que les tienen en habitaciones con 40 y tantos grados, que les dan comida podrida, que los maltratan, que las pegan. Alguna que sea buena, que No sé no dónde pase está. todo eso que tú estás No sé diciendo, dónde si es está que la hay, esa. si es que la hay. No lo sé, yo no la conozco. Hay que pagar. No, no hay dinero, vuelve a insistir, no hay dinero para pagarlo. O sea, estamos hablando de cantidad, no sé, brutales. Pero da igual el maltrato, el abuso, la deficiencia, se da igual en las privadas que en las públicas. Y que estás en manos de gente que no sabe lo que va a hacer con tu familia. Así que cada uno en su conciencia. Simbioline Megaflora, permítanme que les hable de su flora intestinal. Es esencial para el bienestar digestivo, para el metabolismo y para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y PP12 aportan más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora de Mundo Natural. Regresamos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y la parte, bueno, iba a decir la parte escabrosa, señores, como si no hubiera sido escabrosa los anteriores apartados del programa. Ahora hablamos de cómo los mayores son víctimas de asesinatos terribles en nuestro país. Condenado a prisión permanente revisable, vamos a recordar algunos sucesos que probablemente ustedes recuerdan. El asesino de 2 ancianos en La Bordeta. El acusado de matar a 2 ancianos en el barrio de La Bordeta de Barcelona fue condenado a 2 penas de prisión permanente revisable por 2 delitos de asesinato y también condenado por un delito de estafa agravada porque ya tenía antecedentes por hechos similares. Bueno, aquí
tengo 2 abogados ilustres además, ya tenía antecedentes. Voy leyendo y digo, ya tenía antecedentes. La resolución establece que el acusado solo podrá salir en semilibertad cuando haya cumplido al menos 22 años de prisión. El detonante de este asesinato fue el robo de una tarjeta de crédito. Los ancianos citaron al acusado a su casa para pedirle explicaciones sobre la extracción de 100 euros de su tarjeta de crédito. Sabiéndose descubierto, el acusado decidió causarles la muerte para ocultar tal hecho. Les atacó utilizando un instrumento cortante que clavó unas 15 veces a cada uno de ellos en la zona del tórax, provocándoles múltiples heridas hasta causar la muerte de ambos. Parece ser que es la pena más alta del Código Penal al ser probado que el acusado acabó con la vida de estos 2 ancianos, 84 y 83 años. Parece ser que llevaba estafándoles, este individuo que estaba en el círculo más o menos cercano, llevaba estafándoles meses. Naturalmente los ancianos en principio no se dieron cuenta hasta que cayeron en la cuenta y dijeron, anda, ven para acá que te vamos a pedir explicaciones. Brutal. Y no se le ocurre más que matarlos para, me imagino, destruir pruebas o que no le cogieran o que no lo pudieran delatar. Con lo cual, una pena más leve, pues se le convirtió en 2 penas muy importantes. Bueno, lo que tú has dicho, le citaron para reclamarle, me imagino, los 100 euros que les había estafado, o el dinero que les había estafado. Bueno, llevaban meses ya estafándole, pero los ancianos se dieron cuenta de estos 100 euros. De estos 100 euros. Y cogió y con un objeto punzante, pues los mató a los 15 veces. Sí. Mercedes, te preguntarás, ¿verdad?, este individuo que pintaba por ahí, como ustedes también se lo preguntarán. Pues miren, les voy a contar. El acusado era vendedor. Fíjense, es que siempre decimos que llamamos la atención de este programa, tiene una profunda vocación de servicio público, de la misma manera que decimos a los ancianos, por favor, aunque les digan, no, mire, es que venimos a revisar el gas, no, mire, que venimos de asistencia domiciliaria, no, da igual, no, bueno, pues que es mi cuidador, me da igual, no, a no ser que esté pactado, no abran la puerta. Bueno, este era un vendedor de artículos de ortopedia, fíjense, que compraba a bajo precio y vendía a los ancianos aprovechándose de su vulnerabilidad y de la necesidad que tenían en aquella época, después de que la mujer hubiera sufrido un ictus, pues bueno, necesitaba de este tipo de productos. Con todo tipo de promesas consiguió cobrarles 9.000 euros en artículos que no lo valían. El nombre de Marcos Fuentes apareció al revisar las cuentas de las 2 víctimas. Afloraron compras sospechosas, gastos absolutamente desproporcionados y un contacto casi permanente con el vendedor. La policía contabilizó 50 llamadas entre los meses de marzo y agosto y 14 visitas a casa de los ancianos durante los meses previos al crimen. Bueno, son personas vulnerables, mayores y sobre todo solas, sin supervisión, sin apoyo familiar, sin una infraestructura familiar que esté pendiente de ellos, que son carne de cañón para este tipo de personajes que se dedican precisamente pues, a trabajar en cosas relacionadas y que les permitan el acceso a personas mayores, ¿no? Como en este caso pues, la venta de productos de ortopedia, ¿no? En este caso, es uno de lo que estamos viendo continuamente, ¿no? La estafa agravada que se regula en el artículo 250 del Código Penal, que se agrava si se hace sobre personas vulnerables porque se impone la pena en su mitad superior, pudiendo llegar a 9 años, ¿no? Con lo cual, el primero de los delitos que cometió ya es cierto que tiene una importancia trascendental y igual ese es el motivo por el que, tratando de taparlo, comete el delito aún más grave, que es el asesinato, con esa agravante también de vulnerabilidad
que se regula en el artículo 140 del Código Penal, ancianos, enfermos o dependientes, o cuando hay más de una víctima, donde la pena llega a la prisión permanente revisable, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es cierto que es frecuente con este tipo de desaprensivos, pero sobre todo porque eligen a este perfil de personas mayores que se aseguran de que están solos, de que son vulnerables, de que no tienen una infraestructura familiar de apoyo ni de supervisión, y al final vemos cómo hablamos de varios meses de engaños, de quitarles dinero, de que los señores incurrieran en gastos desorbitados, de una forma absolutamente impune, ¿no? Hasta que ya finalmente, si no decidiera asesinarlos, pues a lo mejor hasta no hubiese sucedido nada. Pues posiblemente. Porque son personas solas. Claro, es que son fáciles, son facilonas. Para Carne este tipo de cañón, gente, ¿no? es que qué bien lo ha definido Mercedes, Claro. lamentablemente, claro. Sí, pero es que es así, es así. Y saliendo, vamos a otro ambiente, a otro escenario, en este caso una residencia de ancianos. Juzgan a un auxiliar de este tipo de establecimientos, concretamente de León, por asesinato. Les voy a contar que esta auxiliar de enfermería fue acusada de asesinato tras la muerte de un paciente en la residencia de ancianos Virgen del Camino del barrio de San Mamés, insisto, en León. El ministro fiscal entendió que se trató de un asesinato por cuanto hubo premeditación desde su punto de vista en el fallecimiento de la víctima provocado por una inyección de insulina. Ya es la segunda vez, creo, que estamos hablando de la insulina, en la que se utilizó de forma supuestamente deliberada una dosis excesivamente alta. No trascenderá previsiblemente hasta el momento del inicio de la vista oral la cuantía de la pena que se proponía. La defensa considera que los hechos, pues claro, decían que no ocurrieron de la forma en la que se relató. La familia de la persona asesinada no emprendió acciones legales hasta pasado un cierto tiempo después del fallecimiento de la paciente, puesto que no tuvo constancia de lo que ocurría hasta que en el Hospital de León, donde falleció la anciana, se tuvo constancia de que había evidencias de anomalías durante los días que rodearon la muerte. La Fiscalía pretende incorporar testimonios de los presuntos malos modos con los que se empleaba supuestamente el auxiliar hacia los internos. Es decir, que bueno, utilizó insulina, que naturalmente a un enfermo lo pueden matar. Los familiares no tenían ni puñetera idea, seguramente porque no visitaban a esta enferma, y se dan cuenta ya en el hospital y cuando muere. Sí, ese es uno de los problemas. Que lo mismo los familiares visitaban a esta mujer y ahora mismo lo están viendo y dicen, no es así. Bueno, pues será casualidad, que quieren que les diga. Sí, no, es lo que iba a decir, que yo no digo que sea el caso, pero que muchas veces es verdad que no aparecen por la residencia, no aparecen. Y yo no digo que sea el caso, como tú bien dices. A lo mejor sí que han aparecido y tal, pero pues no es normal. Y más si parece ser que era una persona días que anterior, trataba... hombre, si le están asesinando con insulina. No, y además era una persona que parece ser que trataba mal a los enfermos, que era de un carácter brusco. Y el director y el director, bueno, claro, y el directore o lo que carajo sea, siguió en su puesto, supongo, ¿no? Sí, claro. Claro, porque, o sea, en nuestro ámbito sabemos perfectamente si alguien es un maltratador, sabemos perfectamente si alguien no trata bien, bueno, sobre todo, además, tratando con personas vulnerables. Bueno, en este caso, pues imagínense que hay alguien en el equipo que trata a patadas a los invitados. Claro. Bueno, pues naturalmente, como directora del programa, por ponerme como ejemplo, vamos, sí. Lo normal es que yo diga, oye, tú, chaval, ¿de qué vas? O chavala, o lo que sea. O señor venerable anciano, usted no puede tratar así a los invitados, porque tú me lo cuentas o yo lo veo. Es decir, que evidentemente estoy hablando de un programa de televisión y con invitados que puede decir, oye, vaya usted al carajo, yo no vuelvo a este programa más. Ahora imagínense cuando tú eres el director de una residencia donde estás viendo que un indocumentado, un imbécil, un parias que se arreglaba con una paliza importante,
resulta que está maltratando a tus usuarios y no lo pones en la calle, tú eres responsable. No, y que un director tiene una serie de obligaciones y de responsabilidades. Se las pasan por el forro. Ya, pero ¿Qué no pasó, deberían, claro. ¿Qué pasó con la residencia de ancianos de San Sebastián de los Reyes, donde violaron a 2 ancianas y además no les hacían ni caso y les tenían aterradas cuando el cuidador, que era extranjero, no recuerdo dónde Me parece era. que era de Colombia. Por ahí, No lo recuerdo. Iba a ponerles el pijama. ¿Alguien se puede imaginar? Bueno, yo me cogí un cabreo que todavía no se me ha quitado. Estaba yo. Y bueno, y el director está sin empleo y sueldo sorbiéndose los mocos, que es lo que tendría que hacer. No, ¿verdad? Pues no lo entiendo. Pero porque volvemos a lo de siempre, no funciona. No funciona nada en este país. Porque no pasa nada. Efectivamente. Porque en el fondo es que no pasa nada. Efectivamente, Mercedes. Bueno, ese es falta el la tema. supervisión. En las residencias lo que vamos a ver muchas veces es esas dos vertientes. En primer lugar, la importancia de los delitos de carácter violento, donde se van a llevar la palma el maltrato habitual y las lesiones, pero después pasa por otros delitos como puede ser las muertes por imprudencia, por negligencia, por falta de cuidados de los mayores, unido a estos casos de asesinatos u homicidios de los mayores. Y después, por otro lado, la otra vertiente es el abandono institucional sin violencia directa de los mayores, que se va a producir en supuestos de personas que son descuidadas. Se descuida al mayor, no se le cuida, se le deja abandonado, se le aísla, no se le dan los cuidados ni físicos ni farmacológicos necesarios, es decir, se le va dejando que se... Abandonado a su propia muerte. Sin que haya una violencia directa, ¿no?, que muchas veces da lugar a estas muertes por imprudencia. Claro, ¿no? claro. Pero vamos a ver esas dos vertientes. En este caso, pues evidentemente el que nos dices que es el del asesinato... Por dejación, podríamos decir. Por ¿verdad? dejación, es decir, por abandono, que es profundamente dañino también para los mayores, porque muchas veces se prolonga durante años, es decir, y eso va muy cruel, además, calando físicamente, psicológicamente en las personas mayores. Hemos visto a personas Pero rodeadas es que volvemos de suciedad, con unas faltas de higiene dantescas. La despersonalización, la deshumanización, el no hablarles, el ningunearlos, el dejarlos aislados, esquinados, como si fueran objetos, Qué bueno. es decir, como si no Eso fueran también personas. mata, claro. Eso mata, y además mata y enferma. de una forma muy lenta y da lugar sobre todo a una negligencia importante en esos cuidados, ¿no? Volvemos a lo de siempre. ¿Y eso quién lo ve? ¿Quién lo puede detectar? Si el director está por uvas y todo eso se contagia, si una lo hace así, la otra también, pues o el otro, lo que sea... Igual sí sería necesario implementar mecanismos de supervisión Claro, de todos claro, estos pero centros, es que- pero tal- estrictos. eso no pero es- estrictos. ¿Y qué tal si la irresponsabilidad se pagara en este país? ¿Qué tal si los ministros que meten la mano en la caja se fueran a la cárcel? ¿Qué pasa si los directores de las residencias que han permitido naturalmente esta barbarie estuvieran en la calle sin derecho a paro a ver si se mueren de hambre debajo de un puente? O en la cárcel. O en la cárcel, efectivamente. Que le dan de comer. ¿Qué tal si el que la hace la paga en este país? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo mismo las cosas cambiaban, ¿no? Claro. Porque, claro, en este país, hagas lo que hagas, el único problema de este país es ser una persona decente. No solo, Eso sí que es un problema. no solo la de la insulina, porque yo me imagino que un abuso de insulina lo tendría que sacar de algún sitio. ¿No estaba controlado? ¿Eso no está controlado? ¿No está controlado? Pregúntaselo medicina? al director de la residencia, al director, directora o directore, ¿Sabe? que tendría que estar, insisto, sorbiéndose A lo- los mocos como A lo- única alimentación. No, subiéndose, a lo mejor la negligencia empieza por ahí. Claro, pero mientras que... Claro, no, sí, el eso que- lo vamos a decir. Bien, claro, Tienes pero razón. es que el que la haga, que la pague. Lo mismo, las cosas empiezan a cambiar en este país, pero aquí hagas lo que hagas. Pero si es Excepto que los hace- pobres desgraciados, la Nosotros- gente decente, eso sí, cuidado no te pases porque te arruinan la vida. Pero toda esta gentuza, pero empezando desde la mano derecha del presidente del gobierno, Ábalos, sí, hasta toda la corrupción, hasta los directores de centros de menores. No, o sea, a la cárcel con toda esta gentuza, a pan duro y agua sucia, eso sí. Esta cárcel que es
un resort no, ¿eh? Y vamos ahora con otro ámbito. Mercedes Vázquez nos ha planteado ese asesinato, esa muerte por dejación tan interesante. Y ahora yo les voy a proponer otro escenario más, es el escenario de los cuidadores. Les voy a hablar de un matrimonio que fue detenido por matar a un anciano de 90 años al que estaban cuidando. Por cierto, de este tipo de asesinatos en este programa yo les he contado unos cuantos, ¿eh? Permítanme que les lleve a un lugar donde van a tener una verdadera experiencia gastronómica. Terracota Plaza de España, en el corazón de Madrid. Junto a Plaza de España se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato narra una historia. En Terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita, ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación, un espacio concebido para compartir, celebrar y atesorar momentos inolvidables, porque no somos un restaurante nada más, somos un destino, un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Descubre Terracota Plaza de España, el lugar al que siempre desearás regresar. Y nosotros regresamos a este suceso que nos sitúa ahora en otro escenario, en el de los cuidadores. Verán, la Guardia Civil arrestó, estamos hablando ahora en la localidad de Ávila, arrestó al cuidador de este nonagenario cuyo cadáver estaba dentro de un bidón cubierto con cal en el interior de su vehículo y a su mujer como cómplice por ocultar el cuerpo. Este cuidador de este anciano de 90 años, insisto, cuyo cadáver se encontró dentro de un bidón en Sotillo de Ladrada, en Ávila, fue el cuidador y la mujer como cómplice por ocultar su cuerpo para apropiarse de su patrimonio valorado en $500.000 de euros. El Instituto Armado cerró la investigación por el homicidio que tuvo lugar en ese municipio de 4.700 habitantes situados en la provincia de Ávila, centro de la Comunidad de Madrid. $500.000 de euros. Es decir, que debería de tener cuidadores competentes, ¿no? Bueno, nuevamente aquí subyace, ¿no?, el móvil económico a la hora de cometer este tipo de delitos, donde las personas vulnerables, solas y además con dinero, van a ser pues las víctimas en este delito, ¿no? Aquí habría que preguntarse qué supervisión tenían estos ancianos, cómo esta cuidadora pudo llegar a conocer pues la capacidad económica de ellos, qué atenciones tenían, qué supervisión tenía esta mujer, para saber cómo ha podido llegar a suceder esto, ¿no? Habría que ver las circunstancias, pero vamos, que todo igual apunta a personas mayores solas y a merced de una cuidadora que no tenía escrúpulos, ¿no?, y donde el tema económico es importantísimo. Yo creo que cuando un cuidador está solo con una persona muchas horas, pues llegan a intimidar, ¿no? Si la persona está bien de cabeza o medianamente bien, pues es fácil si el recorrido en el tiempo es largo o medianamente largo, que le cuente pues su capacidad económica o parte de su capacidad económica y tal. Luego entra pues la maldad de la gente, ¿no? Creo que esta gente venía del hospital con él y le asfixiaron, aunque como bien dice María José, metieron el cuerpo en un barril con cal. Y lo metieron en el coche de ellos, entiendo, claro, porque con 90 años este señor no tendría coche. Claro. A veces la lectura de la noticia te podía llevar a error si el coche era del nonagenario, que en principio naturalmente no. ¿Sabe quién sea meterlo en un barril con cal y tal? Es complicado, pero es que además la Guardia Civil encontró 64.000 euros en efectivo de reintegros que este hombre, el que habían detenido, independientemente del $500.000 de euros que tú hablabas, había estado haciendo de las cuentas del señor este, ¿no?
Entonces, pues bueno, como bien dice Mercedes, esto se hace con personas pues que no tendrían a nadie más, que cuentan su vida, que están solas y que en el fondo es muy difícil de demostrar porque nadie lo ha visto. Lo que no saben es que tenemos una Guardia Civil que vale mucho y entonces pues lo descubre. Pero claro, cuando no tiene pues unas capacidades como tenemos nosotros de que vemos tantas cosas, pues dirá, mira, lo metemos aquí va a venir la Guardia Civil o la policía, va a hacer así, va a decir, nada, no está, ha desaparecido, se lo han llevado. Y los han cogido. Y en el fondo es que hablamos de lo mismo, o sea, hablamos de personas solas que es difícil o se creen que es difícil de demostrar, que es fácil matarla, porque a lo mejor a un tío que tiene 40 o 50 años pone más resistencia, una persona de 90 pues ya me contaréis. Entonces todo eso en teoría es fácil. Y en teoría también es difícil de demostrar, con lo cual, pues $500.000 es jugoso, y cuando tú vas y dices, mira, cariño, que nos vamos a ir a Miami de vacaciones y no sé qué y no sé cuánto, pues te lo cepillas, lo matas. Ahí sí que es cierto que la administración, a través de las entidades locales y a través de servicios sociales... Sí, porque es un pueblo. Sí que deberían de Hombre, actuar. es que estamos hablando de 4.700 habitantes, es que es nada. Poblaciones pequeñas, donde todo el mundo conoce a todo el mundo y todo el mundo sabe quién está solo, quién no está solo, qué situación social y económica tiene, porque en Madrid, etcétera. En un bloque de 15 plantas, el del cuarto D, pues no sabes. Pero en esta localidad con 4.700 habitantes. Sí, es cierto que es eso, que si hubiera otra supervisión, seguramente se podrían evitar este tipo de cosas. Pero si es que no funciona, si es que yo lo he dicho en muchos programas. ¿De dónde sacaban el dinero? Porque en una población de 4.700 habitantes, ¿cuántas sucursales puede haber? ¿Una o ninguna? Una o dos, ¿no? Hombre, bueno, pero como el director del banco. Yo qué sé, o lo puedes sacar, se ven aquí a Madrid. Eso es claro, sí, eso es más fácil. Es verdad. El problema es matar a una persona y esconderla, que parece en fácil. Un bidón. Pero es complicado, es más complicado de lo que la gente se cree. Sobre todo cuando no eres un profesional. Y ya que nos hemos ido hasta Japón para contarle, bueno, esa noticia tremendamente escalofriante, ¿no?, sobre el número de asesinatos a manos de sus propios familiares de ancianos. Dicen que por la crisis de cuidadores. Miren, vamos a cerrar con una noticia que a mí me sobrecogió mientras que estaba documentando este programa. La policía inglesa detiene a 5 niños por el asesinato de un anciano que paseaba con su perro. 5 niños fueron detenidos en relación con el asesinato de un hombre de 80 años en un parque de la ciudad de Leicester, en el centro de Inglaterra, según informó la policía del condado. Se trata de 2 menores de 14 años, así como un niño y 2 niñas de 12 años que estaban bajo custodia policial cuando les detuvieron. El anciano murió en un hospital cercano tras ser agredido mientras caminaba con su perro por el parque de Franklin en el área de Brainston Town en Leicester. La hija de la víctima, que según The Times era de procedencia asiática, afirmó que le había dado patadas en el cuello y en la columna. Estaba sacando a pasear al perro a unos 30 segundos de llegar a casa cuando fue atacado. Quedó debajo del árbol y al principio se quejaba de su cuello y ahora no puede mover las piernas. Dijo antes de que el anciano muriera. ¡Qué barbaridad! Aquí no les hubiera pasado nada. No, aquí el juez les pone el pijama y les dice, ¡ay, pobrecitos! El trauma del pañal. Claro. Hombre, mira, en Estados Unidos... en régimen cerrado, entre 6 y 8 años como máximo, ¿no?, dependiendo de... Sí, o sea, nada. O sea, pero el pobre hombre, fíjate. ¿Cómo puede haber tal maldad? No, en Estados Unidos ya han hecho la vida. No, en Estados Unidos lo contábamos la semana pasada en el programa especial que era dedicado a matricidios, a asesinato de madres a manos de sus propios hijos. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Pero yo traje un ejemplo de un monstruo de 15 años
que asesinó a su madre de una manera brutal, cadena perpetua. Sí, sí, yo siempre... Esto es lo que hay. Yo siempre cuento lo mismo. ¿A que no te gusta? Pues no asesines. La primera o la segunda vez que fui a Nueva York, un chaval de 12 años o 13 violó y mató a una chica en un parque de también 14 años y tal. Y yo, que estaba en ese momento en la Universidad de Columbia, pregunté y me dijeron, este ya no sale, este tiene ya hecha la carrera. Claro, como, como el monstruo de 15 años que mata a su madre, cadena perpetua. ¿Ya está? Y no hay más, ¿no te gusta lo que hay? Y ya está, pues aquí no, aquí... Hombre, las de 12 años... Hombre, en el mismo programa vimos ese par de monstruos que además eran hijos adoptados, sí. que asesinaron a su madre, en la Asturias, violaron post-morte. En fin, no quiero ni imaginar el marido cuando llegó, el marido de ella, insisto, era una madre adoptiva, no se puede ser más generosa en la vida. Y modelo, o sea, modelo como madre, seguir, claro, desde luego que sí. Bueno, en el caso de Estados Unidos, 15 años, cadena perpetua, esta no vuelve a ver la luz del sol en su vida. Y en España, pues a esos dos gachos, supongo que ya están en la calle, naturalmente, y supongo que pobrecitos, que lo habrán pasado muy mal en la vida. El trauma, miren, a mí el trauma del pañal al orinal me tiene tan cansada. Pero volvemos otra vez a lo mismo. El que la hace, si no la paga, no, es que son menores. Como si son sexadores de pollos. A mí que me cuentan. Así es. Si pueden violar, si pueden matar, como que son menores. Una lástima. En fin, señores, no sé cómo quieren cerrar este programa. Nada, yo agradeciéndote que me hayas invitado. Por favor, el agradecimiento es mío. Y que nada, que no, si queréis vosotros me volveréis a ver por aquí. Por favor, por favor. Y hombre, que pongan las leyes un poquito más duras. Volvemos nuevamente a reivindicar un endurecimiento del Código Penal, ¿no, Mercedes? Pero sobre todo yo creo que aquí en el tema de los mayores sería muy importante también la educación en valores, la educación a las familias, ¿no? Sobre ese envejecimiento digno de sus familiares y esos derechos de los mayores, y además fortalecer las redes comunitarias y los servicios de apoyo institucional a todas estas personas mayores que se encuentran solos, desprotegidos, y que muchas veces con una pequeña supervisión pues, podríamos evitar este tipo de circunstancias, ¿no? Tanto si viven solos como si viven en instituciones donde el trato no es adecuado, ¿no? Yo creo que supervisión sería muy importante. No sé que hagan algo, sí. No sé por qué me ha venido a la mente ¿recuerdan ese trabajo de Manuel Serrat, creo que se llamaba Bienaventurados, hace millones de años, y tenía un tema que se llamaba Quizá llegará viejo. No sé si era el título, pero si pueden, escúchenla. Acabo de acordarme. Búsquenla y escúchenla. Quizá no se llame así, pero lo van a encontrar en Bienaventurados. Creo que os lo recomiendo. Os lo pongo de deberes. Mercedes Vázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es un gran disfrute tener a Mafi en La huella del crimen. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Y muchísimas gracias, Armando Pérez. Gracias. Enhorabuena por ese magnífico trabajo de Legales en las Ondas. Sí, gracias. Y a tu bellísima y magnífica esposa, un abrazo de siempre te ve. Que además... Dice, qué guapa está hoy. ¡Ole ahí! Bueno, tiene una voz maravillosa, Sí. Tu mujer, bueno, además es divina. ¿Les gustaría perder unos kilitos de más que llega ya el veranito? Sí, venga, pues yo les voy a contar qué pueden hacer si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto les gustaban. Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, insisto, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre, el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos, feliz fin de semana, el lunes nos vemos.